Vamos a continuar con sistemas de fuerzas paralelas. Se denomina así a aquellas fuerzas cuyas rectas de dirección son paralelas entre sí. Pueden ser de igual o distintos sentidos. Primeramente vamos a trabajar con fuerzas paralelas de igual sentido. También vamos a trabajar mediante una resolución analítica y mediante una resolución de manera gráfica. Ahora, ¿cómo yo obtengo de dos fuerzas paralelas en este caso? Vamos a ver de igual sentido. O sea, quiere decir que las flechitas están apuntando hacia el mismo lado. En este caso dice que la resultante de un sistema de dos fuerzas paralelas de igual sentido cumple las siguientes condiciones. Es paralela y del mismo sentido que las componentes. O sea, es paralela a la fuerza que yo estoy sumando y del mismo sentido. Su módulo tamaño es igual, dice, a la suma de los módulos de las componentes. ¿Sí? El tamaño de la fuerza resultante, en este caso, va a ser igual a la suma de los módulos de ambas fuerzas. Dice, gráficamente estará ubicada entre las dos fuerzas. ¿Sí? Gráficamente, ¿a dónde va a estar esa resultante? Va a estar, dice, entre las dos fuerzas. Y siempre va a estar más cerca de la fuerza mayor. Ya vamos a ver cómo la obtenemos y cómo llegamos a ese punto. Bien, acá dice que tenemos, bueno, ya vimos que la resolución analítica, en este caso, para obtener de manera analítica el resultante, consistía en sumar los módulos de ambas fuerzas. O sea, sumaba, yo tengo A y B, dos fuerzas paralelas de igual sentido. Bueno, analíticamente tengo que sumar A más B. Si A es igual a 4 newton y B es igual a 2 newton, la resultante va a ser igual a 6 newton. ¿Sí? Eso es de manera analítica. Ahora vamos a ver de manera gráfica, el método gráfico, cómo yo obtengo gráficamente esa fuerza resultante. De manera analítica sabemos que es sumando los módulos de ambas fuerzas. Ahora de manera gráfica vamos a ver cómo se obtiene esa fuerza. Acá tenemos A y tenemos B. ¿Sí? Esta es la fuerza A, esta es la fuerza B. Ambas son paralelas. ¿Sí? Van a ver, están paralelas. Bien, acá en este caso tenemos una recta L1, que es la recta, se la denomina, le podemos denominar la recta unión. ¿Sí? Observen que esta recta L1 pasa por el origen de ambas fuerzas componentes, el origen de A y origen de B. ¿Sí? Como que A nace en ese punto y B también nace en ese punto, en esa recta de unión. ¿Cómo se procede para obtener la resultante? Vamos a ver. En este caso, ¿qué es lo que yo voy a, cómo se va a trabajar? El primer punto que tengo que hacer es el siguiente. Voy a graficar una copia de la fuerza mayor, que en este caso la fuerza mayor, ustedes recuerden que es A, ¿sí? La fuerza mayor es A. Una copia de la fuerza mayor o de la más grande, que en este caso es A, y la voy a graficar sobre la menor, que es B, ¿sí? Acá B la tengo en morado, la mayor A la tengo en rojo. Entonces una copia de la mayor la voy a graficar sobre la menor, ¿sí? Ese es el primer punto que hago, ¿eh? Gráfico ahí. Superpongo sobre la menor. Ahora acá, el segundo paso es voy a tomar una copia de esta menor, de esta más chica, una copia de esta más chica y la voy a graficar aquí, en contra de la mayor. Esta es la mayor, ¿sí? A. Una copia de la menor, que es B, la voy a graficar en contra de la mayor, ¿sí? Acá. En contra, ¿qué quiere decir? Voy a graficar ese vector, es como que a este vector le doy vuelta el sentido y lo coloco hacia abajo, ¿sí? Y lo grafico acá. A partir del punto origen de la mayor, que es A, que está hacia arriba, voy a graficar la menor hacia abajo, ¿sí? Le cambio el sentido. Entonces, tomo una copia de la mayor, la grafico de la mayor sobre la menor. Tomo una copia de la menor y la grafico en contra de la mayor, ¿sí? Entonces tengo esta copia A', que es una copia de A, y B', que es una copia de B. Donde yo tengo estas dos copias y voy a trazar una recta, que en este caso es la recta esta que está en verde, ¿sí? Esta recta que está en verde va a pasar por los extremos de ambas fuerzas, que en este caso sería
fuerzas copia, ¿sí? Las copias, porque yo acá tengo A', que es una copia de A, y acá yo tengo B', que es una copia de B, ¿sí? Esta recta que voy a trazar va a pasar por el extremo de A' y de B', ¿sí? Pasa por los extremos de ambas fuerzas copia o vectores copia. Y esta recta que yo trazo, observen acá, me va a cortar a esta recta unión, ¿sí? A esta que está en celeste, esta recta unión, me la va a cortar en este punto, ¿sí? Esta recta verde que yo trazo de esta manera, me corta a la recta que está en celeste en este punto. Y a partir de este punto, en donde se cortan ambas rectas, voy a graficar la fuerza resultante R, ¿sí? En ese punto. En ese punto va a ser el punto de origen o punto de aplicación de la fuerza resultante. Y a partir de este punto voy a graficar R, ¿sí? Que tiene que tener el sentido de las componentes, o sea, el sentido de A y el sentido de B, o sea, apuntar hacia el mismo lado, o sea, en este caso hacia arriba, las dos, ¿sí? Hacia el mismo lado, hacia arriba. ¿Y de qué tamaño va a ser esta fuerza resultante? Va a ser igual a la suma del módulo de A más el módulo de B. Sumo el valor de A más el valor de B y obtengo analíticamente cuál es el valor de R. Y en este caso, después grafico R de ese tamaño, ¿sí? A partir de este punto, en donde se corta esta recta verde, que es la unión que pasa por los extremos de estos dos vectores copia y me corta esta recta unión. Y ahí, a partir de ese punto, yo grafico mi resultante. Y de esa manera se resolvería de manera, digamos, gráfica.